a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Sean todos bienvenidos a su programa La Fe al Aire. ¿Qué significado tiene la oración en tu vida diaria? ¿Y cómo crees que el rosario puede enriquecer tu vida espiritual? El rosario es una práctica de oración católica que tiene una larga tradición y profundo significado espiritual. Consiste en meditar sobre los misterios de la vida de Jesús y de María, mientras se recitan una serie de oraciones repetitivas, como el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. El rosario es una forma de contemplar los momentos claves de la vida de Jesús, esto a través de los ojos de María, nuestra Madre Espiritual, y una manera de unirnos en oración con la comunidad de creyentes de todo el mundo. Dios misericordioso y amoroso, te damos gracias por el regalo del rosario, una poderosa herramienta de oración y meditación que nos acerca a ti y a tu Hijo. En cada cuenta, en cada misterio, contemplamos la vida, la pasión y la gloria de Jesús, guiados por el amor y la intercesión de María, nuestra Madre. Que al recitar estas oraciones repetitivas, encontremos paz, consuelo y fortaleza en ti, Señor, y que en nuestras mentes y corazones se llenen de la gracia de los misterios de la vida de tu Hijo amado. Que el rosario sea para nosotros un lazo de unión con la comunidad de creyentes, con todo el mundo, una fuente de fe y esperanza, una expresión de amor y devoción hacia María, nuestra Madre Celestial. Que al rezar el rosario experimentemos tu presencia, tu amor, tu misericordia infinita, y que seamos transformados por la gracia de este santo ejercicio de oración. Te lo pedimos, Señor. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, transcurridos 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, aunque en privado a los más cualificados. No fuera que caminara o hubiera caminado en vano, todo lo contrario. Vieron que se me ha encomendado anunciar el evangelio a los incircuncisos, lo mismo que a Pedro a los circuncisos.
pues el mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Además, reconociendo la gracia que me ha sido otorgada, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a mí, de modo que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual he procurado cumplir. Ahora bien, cuando llegó Cefas a Antioquía, tuve que encararme con él porque era reprensible. En efecto, antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles. Pero cuando llegaron aquellos, se fue retirando y apartando por miedo a los de la circuncisión. Los demás judíos comenzaron a simular con él hasta el punto que incluso Bernabé se vio arrastrado a su simulación. Pero cuando vi que no se comportaban correctamente, según la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Del Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la
necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza. Ahora nos disponemos a hacer una breve reflexión tomada de las lecturas que hemos escuchado y las lecturas que la liturgia de la palabra nos propuso para este día, que viene muy acorde a nuestro tiempo para cada uno de nosotros, pues todos somos discípulos misioneros llamados a evangelizar, llamados a anunciar el evangelio del Señor. Pues precisamente la primera lectura la encontramos tomada del apóstol San Pablo a los Gálatas, y pues aquí vamos a ver que es Pablo el nuevo anunciador, el nuevo mensajero de la palabra del Señor. Si hay algo que ya nos debe hacer ver es que Pablo predica el evangelio de Jesucristo, pues precisamente es el Señor que lo llama. Pero recordemos antes de esto, echar una miradita a quién era Pablo, ¿no? Pues Pablo era aquel perseguidor, aquel hombre que iba en contra de la iglesia, en contra del mensaje del Señor, y pues precisamente persigue a quién, a los discípulos, aquellos que anunciaban, aquellos que estaban cooperando en la obra de la evangelización, en el anuncio del reino de Dios. Pues ese era Pablo, ese perseguidor, y el Señor lo llama de una manera muy particular. Lo llama, lo hace convertirse, lo prepara, lo capacita y lo envía. ¿Lo envía a qué? A anunciar el evangelio de Jesucristo, ese que le fue revelado directamente por el Señor Jesús. No fue revelado por otra persona que lo llamó y lo invitó, no, fue simplemente y directamente el Señor Jesús, que lo encuentra, lo interpela, lo prepara, lo capacita, y ¿qué hace? Lo envía a anunciar el evangelio. Pues recordemos que en dicho evangelio vemos la acción de Dios precisamente, que es capaz de transformar los corazones. En dichas lecturas que están muy en relación con el evangelio vamos a encontrar eso, ¿no? Todos los escritos paulinos tienen muchos matices y especiales aspectos que dan para una vida dedicada al estudio y a la oración. Pues vemos que San Pablo no era cualquier personaje que apareció por ahí de la nada, desocupado sin hacer nada, no. Era un hombre conocedor de las Sagradas Escrituras, conocedor de la cultura, de los tiempos, y pues precisamente por eso es que el Señor se fija, por eso es que el Señor también lo llama, lo capacita, como ya lo dije, para ir a anunciar el evangelio de Dios. De esta lectura podemos tener muchas cosas más, pero vamos a quedarnos con algo, y es que después del encuentro con el Señor somos otras personas nuevas, y eso es lo que vemos en San Pablo, y es que en el evangelio de hoy vamos a encontrar esa línea, ese hilo conductor, pues precisamente con la primera lectura. Ya no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob para San Pablo. Precisamente para San Pablo Dios es el nuevo Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, y con este título tan entrañable, y lo que debe a nosotros saltar de gozo es que en la palabra de Pablo recibiste un espíritu que nos hace clamar Abba Padre. Pues precisamente eso es lo que hace San Pablo. Recibió el espíritu del Señor, que lo capacitó y lo preparó para ir a anunciar el evangelio, a decir Abba Padre. Vemos cómo el apóstol ha captado e intuido el fondo del misterio, la Pascua que nos hace hijos en el Hijo. Y esto nos viene muy bien en relación con el estribillo del Salmo que meditamos también en las lecturas: ir al mundo entero y proclamar el evangelio. Pues precisamente vamos a hacernos partícipes de ese anuncio también del evangelio, pues cada uno de nosotros, sin importar la función, la tarea, el trabajo que nos desempeñemos y la vocación, estamos llamados a anunciar, a ir por el mundo entero y proclamar el evangelio del Señor. Pues eso fue lo que hizo San Pablo, dejarse preparar, dejarse interpelar por el Señor para ir a anunciar el evangelio. Y en consonancia, muy en consonancia también, en esa misma línea, es donde aparece también el evangelio de este día, tomado del evangelista San Lucas, en el capítulo 11, versículos del 1 al 4. Y es donde el Señor nos dice que para rezar no hay necesidad de hacer ruido, ni creer que es mejor derrochar muchas palabras. Y es que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados o hemos escuchado que para poder rezar, que para poder orar y que el Señor escuche nuestra oración, debemos ser fluidos, que nuestra oración sea escuchada, que nuestra oración sea bonita. Pues precisamente el Señor no se fija mucho en eso, y por eso en la lectura del texto del Evangelio nos va a decir cómo es que tenemos que orar. No podemos confiarnos en el ruido, en el alboroto de la mundanidad,
que Jesús se identifica con el tocar de la trompa o hacerse ver con el día de ayuno. Pues precisamente eso era lo que hacían muchas personas del tiempo de Jesús, que para hacerse ver, para hacerse sentir, pues tenían que hacer ruido o simplemente llamaban la atención para que los demás dijeran: estas personas, míralos cómo rezan, míralos cómo se entregan. Pues esa oración no es la que agrada al Señor. Para rezar no es necesario el ruido de la vanidad, mostrarse, hacerse ver. Jesús dijo que esto es un comportamiento propio de quienes, de los paganos. A estos es a quienes me refiero, que tenían que mostrarse, hacerse ver para que los demás los tuvieran en cuenta y los alabaran. Entonces, ¿cómo se debe orar? Jesús nos lo enseñó. Dice que el Padre que está en el cielo sabe lo que necesitamos, antes incluso de que se lo pidamos. Por eso, la primera palabra debe de ser Padre. Padre, esta es la clave de la oración. ¿Es un Padre solamente mío? Podríamos pensar eso. Al decir Padre, ¿es un Padre solamente mío? Pues no, es el Padre nuestro. Porque yo no soy hijo único. Somos todos hijos de Dios. Somos todos hermanos de esta familia, hijos de Dios, que nos ha llamado a peregrinar a esta misión concreta de la vida. Pues todos nosotros hemos sido enviados a cumplir una misión. Cada uno de nosotros hemos sido también enviados a ser cooperadores, a ayudar en la extensión del reino de Dios. Y si no puedo ser hermano, difícilmente puedo llegar a ser hijo de ese Padre. Si no tenemos la capacidad, la facilidad de pronto de relacionarnos con los demás, verlos como nuestros hermanos, no somos ni siquiera de pronto capaces de llegar a descubrir esa cualidad, esa virtud, esa capacidad tan bonita que tenemos de llamarnos hijos de Dios, porque Dios es un Padre con certeza mío, pero también de los demás. Es ahí donde debemos apropiarnos, que el Señor de Dios es Padre mío, sí, pero no solamente mío, escucha mi oración, escucha mi plegaria, pero también escucha la oración que yo hago por los demás, por aquellas personas que se encomiendan a mi oración. Y eso nos envuelve a cada uno de nosotros con tantas realidades que tenemos a nuestro alrededor, tantas personas que nos piden ayúdenme a orar por esta intención, por esta necesidad. Pues ahí donde vemos que no soy solamente hijo único, que Dios no es solamente Padre para mí, sino que somos todos hijos de Dios, y Dios escucha las oraciones de todos, la intercesión de unos por otros. Que el Padre nuestro sea la oración de todas nuestras familias, y que esta sea también una invitación en ese día a orar como con la oración del Padre nuestro, sobre todo el reflejo de nuestra vida. La oración debe reflejarse en nuestra vida. Eso yo creo que no se improvisa. La oración no la podemos improvisar y decir es que yo sí oro, es que yo sí soy una persona de oración. Yo pienso que la oración es algo que en una persona se nota. ¿Por qué? Porque eso se refleja en las demás acciones, en lo que hace, en la forma como lo hace, con amor, con agrado, con alegría. Eso se nota, eso no se improvisa. Por eso debe ser reflejo de nuestra vida. La oración debe reflejarse en cada uno de nosotros como cristianos y discípulos de Jesús. Pues precisamente eso somos nosotros, cristianos, discípulos de Jesús. Pues muy bien, entonces a la luz de estas lecturas y con el mensaje de la primera lectura de San Pablo, invitados todos a ejemplo del Señor, pero también tomando como testimonio el ejemplo de San Pablo, a ser anunciadores, a ir al mundo entero a anunciar el Evangelio, en consonancia también con el estribillo que decíamos del Salmo y con esta invitación propia y concreta del Evangelio. ¿A qué? A orar no a sacar pecho, sino a orar en una oración sencilla de corazón, como es la oración del Padre Nuestro. ¿Y a qué? A tener en cuenta que no soy solamente yo el Hijo de Dios, somos todos hijos de Dios y debemos unos interceder por otros. Pues muy bien, que la lectura de este día nos ayuden a apropiarnos del mensaje que el Señor nos regala y que podamos hacerlo vida, en nuestro diario vivir, y que no se nos olvide que la oración que debemos elevar al Padre es el Padre Nuestro, con fe, con devoción y confiando en que Él en su divino amor y su infinita misericordia nos escucha y nos asiste con toda necesidad que nosotros tengamos, siempre y cuando se lo pidamos con fe. Amén. El Señor vive Jesús.
queridos hermanos, hoy se nos hace armónico hablar de un tema bastante especial, el origen del rosario y su propagación. El origen del rosario se remonta a la Edad Media, específicamente hacia lo que conocemos como el siglo XII, cuando los monjes católicos utilizaban cuentas para rezar y meditar sobre los misterios de la vida de Jesucristo y a la vez de su madre, la Santísima Virgen María. Sin embargo, su forma actual se le atribuye a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, quien recibió una visión de la Virgen María en 1208. ¿Cuál fue esta visión? La Virgen María se le apareció a Santo Domingo y le enseñó a rezar el rosario y le pidió que lo predicara por todo el mundo. Santo Domingo se empeñó tanto en cumplir esta misión que el rosario se convirtió en una herramienta poderosa para la oración y la evangelización. El rosario se propagó rápidamente en Europa durante la Edad Media, especialmente en el siglo III, gracias a la labor de los dominicos, los discípulos de Santo Domingo. Los rosarios se hicieron más accesibles y se convirtieron en una devoción popular entre los fieles. Hacia el siglo XVI, el rosario se convirtió en un símbolo de la Contrarreforma católica y su popularidad aumentó aún más durante el pontificado de Gregorio XIII. En 1883, León XIII publica la encíclica Supremi Apostolatus Officio, que establece el rosario como una oración oficial de la Iglesia Católica. En 2002, Juan Pablo II introduce los misterios luminosos al rosario, a los que se suman ya los tradicionales misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. El Santo Rosario se populariza ante todo porque es una oración bíblica. Se populariza la oración del Ave María, que se basa en el saludo del ángel Gabriel a María Santísima, encontrada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 28. Y la respuesta de Isabel, que también se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 42. Es importante también resaltar que en el siglo XV se establece la estructura actual del rosario, con 5 decenas de 10 Ave Marías cada una y separadas por un Padre Nuestro y un Gloria al Padre. Recordemos que como es una oración bíblica, el Padre Nuestro se encuentra en la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13. Y el Gloria, que el Gloria no es bíblico, pero se encuentra en el himno cristiano primitivo Gloria in excelsis Deo. Por último, recordemos que el rosario es una oración en la que se meditan los misterios de la vida de Jesucristo y de la Virgen María, divididos en 4 grupos: los misterios gozosos, que hablan sobre la infancia de Jesús; los misterios dolorosos, que son la pasión de Jesús; los misterios gloriosos, que es la resurrección y ascensión del Señor; y los misterios luminosos, que es la vida pública de Jesús, que como ya lo meditamos y lo recordamos, los agrega San Juan Pablo II en el año 2002. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas, yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia. En este contexto de la misión, pero también en este contexto del Santo Rosario, vale la pena que tengamos la oportunidad de acercarnos a lo que conocemos tradicionalmente como el Rosario Misionero, ¿sí? Podemos decir que es una variante, una corriente pues, del rosario tradicional que conocemos, que se enfoca en la oración y reflexión por la misión y la evangelización. Veamos un poco el origen, la estructura, el significado de los colores del rosario. El origen pues, lo vamos a encontrar en la década de 1980 y se va a originar en Brasil como iniciativa pues, de la Congregación de los Misioneros de la Consolata. Su objetivo era promover la oración y solidaridad con las misiones y con los misioneros. El rosario misionero pues consta de 5 misterios, al igual que el rosario tradicional, pero sin embargo, cada misterio se enfoca en una región geográfica específica y en las necesidades misioneras de cada zona. Y de aquí cobran sentido lo que son los
colores. Por ejemplo, el azul se ora por Europa y América del Norte. Representa la fe y la esperanza en la misión de la evangelización. El rojo se enfoca en América Latina y África y simboliza el fuego del Espíritu Santo y el sacrificio de los misioneros. El verde, pues, en Asia y en Oceanía, representa la vida y la esperanza de una renovación espiritual. El amarillo, pues, en Medio Oriente y por los países musulmanes, simboliza la luz de Cristo y la alegría del Evangelio. Y el blanco, pues, por los mártires y héroes de la fe, pues representa la pureza y la inocencia de los mártires que han sido testigos de la fe y misioneros profundamente arraigados. A través de este rosario que muchas veces vemos en nuestros espacios parroquiales o que tenemos también en nuestras casas, pues es una invitación muy especial, primero pues a orar por las misiones y por los misioneros, de manera especial en este mes de octubre, mes de las misiones. En días pasados celebrábamos el 1 de octubre la memoria litúrgica de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones. Qué bueno que también en este mes podamos ser todos misioneros, orar por las misiones. Qué importante también es a la luz de este rosario reflexionar sobre la importancia de la evangelización, unirse en solidaridad con las comunidades misioneras por intercesión también de la Santísima Virgen María. Ella que fue discípula, ella que fue misionera, pues también nos enseña a cada uno de nosotros a ser discípulos, a ser misioneros, a entrar en oración y ante todo dar testimonio, porque el misionero es aquel que predica, pero también da testimonio de aquello que anuncia. Que Dios nos conceda también a todos la gracia de unirnos más a María en este mes de las misiones, orando por todos aquellos que entregan su vida, pero también que nos conceda la gracia a través de su intercesión de ser misioneros en nuestra casa, en nuestros lugares de trabajo, en todos aquellos lugares donde podamos ser y debemos ser también testigos de Cristo y testigos de la palabra. No temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi mando y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos